1932, un personaje secundario de fondo de una caricatura de Mickey Mouse tiene bastante atención. A diferencia de otros que han plasmado, este se trata de un perro con apariencia de vagabundo y pues de apariencia torpe y bastante estúpida que fue intencionada. Su nombre era Dippy Dog y haría 4 apariciones en otros cortometrajes del ratón como personaje secundario. Y llegaría a 1935 en donde pues tendría un nuevo nombre, Goofy, y con también una subida de importancia al lado de personajes como el Pato Donald. Goofy se volvería del agrado de los animadores del estudio y como parte del equipo de los 3 personajes más populares en este campo de la animación, porque si Donald era furioso y Mickey un líder noble, Goofy, como su nombre lo indica, era torpe a más no poder, lo que le daba una función de dinámica similar a la de los 3 chiflados. Pronto Goofy comenzaría a tener una modalidad que encontró como exclusiva, porque su torpeza le daba a los animadores la rienda suelta de ponerlo en situaciones cotidianas en una serie de cortos animados que servían como tutoriales para la vida común. Estos cortos dirigidos por Jack Kinney lo ponían a pescar, a conducir, a jugar fútbol, todo con irreverencia y un objetivo nunca logrado en particular. Son de mis cosas favoritas que recuerdo de la infancia. Esto, si lo pensamos, le da una mayor profundidad a Goofy que sus otros 2 amigos, y de hecho para cuando llegarían los años 50 el personaje sería revitalizado bajo esa misma formalidad, de que Goofy representaba en su idiotez algo del hombre común. Bajo la misma dirección de Kinney, Goofy ya no se llamaba Goofy, se llamaría George Giff. Perdería sus orejas y dientes frontales y ahora sería un oficinista con una esposa a la que nunca le vemos el rostro y quien le es infiel con el lechero, a tal grado de que su hijo llamado Junior no tiene pues el pelo de ninguno de los dos. Estos cortos mostraron a George como un hombre sujeto a participar en las costumbres y modalidades del género femenino de la época con un humor bastante negro, porque ahí aparecía su torpeza fuera de su condición de padre de familia y más en vista de las labores del hogar que le resultaban imposibles y sobre todo con la idea de cuidar a un hijo bastante malcriado. Los cortos de George serían de los últimos que el personaje vería con el paso de Disney a la televisión y el progreso a series actuadas para minimizar costos que resultaban de la animación, por lo que George y su hijo quedaron en un olvido colectivo. No sería hasta los años 90 cuando el estudio Disney, bajo la dirección de Michael Eisner, propuso regresar a los personajes clásicos en formato televisivo. De ahí surgirían caricaturas como Pato Aventuras, Chip y Dale, Jungle Cruise y en un punto medio Goofy. Goofy regresaría a su figura torpe, pero tomando el elemento de los cortos de George, serviría como un padre de familia soltero al lado de su hijo, que sería rediseñado para ser un perro similar a su padre. Ya no sería pelirrojo ni malcriado, sería un chico de los 90 llamado Max. Super cool. O cool. Con ello, Goof Troop, o conocido en nuestro país como la pandilla Goofy, se estrenaría y tendría bastante éxito de parte de la crítica, obteniendo 2 nominaciones de los premios Emmy y un premio Annie para Jane Cummings en la voz de Pedro, el antiguo némesis de Mickey, ahora planteado como el amigo tóxico de Goofy y mexicano pues acomodado. Es precisamente Goofy quien formaría parte de una fallida expansión de parte del estudio porque al ver el éxito de sus caricaturas, contemplaron sacar una especie de spin-off cinematográficos que no buscaban ser animados por parte del estudio principal, sino bajo una línea colaborativa entre varios estudios de animación regados por el mundo, como Canadá, Francia y Japón. La llamada línea de Disney Toons, claro que traería consigo películas como Pato Aventuras, pero también cosas como Aladino 2, El regreso de Jafar, que si bien gozó de una venta segura, volviéndose el VHS más vendido de su año, la calidad dejaba mucho que desear. Y eso terminó afectándole pues, a la recepción de las películas que tenían el logo de Disney Toons. Goofy tendría la opción de plantearse como una película animada por parte de una idea de Jeffrey Katzenberg, al que siempre recordamos como un pendejo de tiempo completo, que nunca ha dejado de serlo, y que para ese entonces era el jefe de operaciones de Disney, pero que tras una salida de vacaciones con su hija, se replanteó la idea de lo que representaba ser padre de familia y de cómo hacer las paces con una generación ansiosa. La idea de Katzenberg terminaría surgiendo efecto en el posible proyecto de Goofy, sobre todo porque con ello trajo a Chris Matheson, quien para ese entonces era famoso tras ser el creador junto a Ed Solomon de las fantásticas aventuras de Bill y Ted, otro producto adolescente bastante influyente para la normativa americana. Vamos, sin la idea de lo cool no hubiera surtido efecto y probablemente ni siquiera hubiera existido Max en una concepción para la serie televisiva. Con ello también sería el debut de Kevin Lima, bajo la dirección, quien había trabajado como diseñador de animación para varios proyectos del estudio, y fuera de como La Tostadorcita Valiente. Y con ello 2 problemas. El primero era que Goofy, la película, contaría con un presupuesto bastante limitado, no más de $20 millones, aproximadamente como 17, lo cual no era ni la mitad de lo que había costado El Rey León. La otra que Katzenberg era que
quería a toda costa cambiar la voz de Goofy. Consideraba traer a Steve Martin para además expandir una posible condición de taquilla. Afortunadamente para el equipo de Lima, Katzenberg terminó por no darle mucha atención al proyecto, porque justo para cuando comenzaba a prepararse Goofy la película, este terminó en un embate legal contra Michael Eisner por no ascender a un mejor puesto dentro del estudio tras la muerte de Frank Wells, y sería despedido dejando los proyectos que tenía ya a su cargo descuidados. Ya no tendrían intromisiones del estudio, pero también con ello un deber más por obligación fiscal que por gusto de estrenarlos. Eso explicaría la poca promoción de Goofy la película, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque si fuera un éxito confirmaría de alguna forma la capacidad de Katzenberg en la toma de decisiones. Lo mejor sería ahogar el potencial. Yo vi Goofy la película cuando tenía 5 años. Recuerdo que mi papá me llevó a rentarla en el centro de video que teníamos al lado de nuestra casa. Y es una situación muy curiosa porque es una de las actividades que hice con él y pues con nadie más. O sea, fue una tarde de ver una película con él y no con toda la familia. Lo cual es muy interesante porque, pues si bien hemos visto Goofy la película, es una película que plantea precisamente la relación entre un padre y un hijo. Tenía pues prácticamente desde aquella vez que no la volví a ver y la volví a ver y realmente es algo muy interesante. Como tras la partida de mi papá, creo que es algo que se fragmenta en tu cabeza, estas condiciones de los temas que propone la película y que también empiezo a analizar yo, porque si en mi infancia llegué a considerar como esta cercanía con el personaje de Max y su apatía frente a la relación con su papá, pues ahora siendo un adulto, vamos, no soy papá todavía, pero ya estoy más viejo, no me siento identificado con Max, me siento identificado con Goofy y con su relación que trata de llevar. Hay momentos genuinamente dolientes en Goofy la película que, vamos, se presentan entre este resquebrajamiento de la relación que trata de rescatar Goofy y Max, sobre todo en momentos en donde llega a ser muy agresivo y que, vamos, planteándolo en las situaciones personales, pues probablemente todos llegamos a ser Max, todos llegamos a ser muy hirientes frente al acercamiento que vayan a tener nuestros padres. También es muy interesante cómo esto se plantea dentro de las formulaciones de Disney, porque, vamos, tiene una estructura bastante cotidiana, porque es aparte un musical, en donde Max tiene bastante canciones de ensoñamiento, que básicamente lo formularían como una princesa Disney, y en donde si vemos esa formulación planteada en un personaje pues totalmente atípico a estas condiciones, también es muy interesante cómo el propio Goofy representa una canción de villano a través de este intento de conectar con su hijo, el cual es muy interesante porque tienen este segmento en donde empiezan a cantar en la carretera y en donde hay una discordancia uno del otro, y en donde pues si precisamente Goofy tiene la canción de villano, pues entonces ¿quién tiene la canción de amor? Que es este dueto que ocurre constantemente en las películas de Disney, como vamos, en Aladino, pues esta canción mientras están viajando en la alfombra maravillosa, pues resulta que es Max y Goofy, justamente cuando están platicando mientras están con el coche ahogándose. Son momentos bastante genuinos y es una película que aparte se presta a tener como estos momentos de reflexión bastante maduros, lo cual es bastante interesante porque, vamos, si la ves en su idioma original, no recuerdo haberla visto en español, ni siquiera quería volver a retratar este momento en español, pero sí como reencontrar el Goofy americano. Es bastante interesante cómo la voz original, pues sigue siendo la misma voz tonta e idiota de Goofy con todos los ajú, pero se plantean momentos bastante dramáticos y en donde hay un compromiso de la película de prestarle atención a los momentos serios, y eso es muy extraño de ver en una película, particularmente para niños, y sobre todo en una película en donde plantea esta relación del padre e hijo. Generalmente las películas siempre están enfocadas en la relación de la madre con la hija, y generalmente el padre es algo muy ausente o es algo muy desconectado del hijo. Goofy se plantea como una película pionera bajo este elemento y sobre todo dentro del campo de la animación. Y pues, ¿qué puedo decir? Es una película extremadamente divertida, es una película bastante trágica, es una película que te llega en momentos donde afortunadamente se presta a solventarse
entre este drama y con momentos bastante estúpidos, porque pues vamos, no deja de ser una película de Goofy en donde el humor de pastelazo funciona de maravilla y en donde llegan a matar a un mimo y no te cuestionas cómo hicieron eso. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Ya le voy a empezar a hacer en cualquier porque creo que nunca latino. Goofy, la película, se encuentra en la plataforma de Disney Plus. Y pues sí vale mucho la pena repasarla. Sobre todo si fuiste un niño de los 90. Creo que si pues eres de una nueva generación, pues te va a resultar mucho más interesante ver cómo este artefacto representa ciertos elementos de la cultura noventera, como la música, como muy de Bobby Brown, Prince y Michael Jackson, y el queso enlatado, que pues para ese entonces era nuestro iPhone, ¿no? Era como el mejor elemento tecnológico que pudo haber existido. Y sí, sobre todo si tuviste una relación con tu papá, pues creo que puede prestarse como esta reflexión. Como diría Roger Ebert, las películas no cambian, nosotros cambiamos, y eso me parece maravilloso. Y pues te quiero mucho, papá. Nos vemos.